¿Cómo se controla el balance energético negativo en la etapa de pre y postparto? Antes de iniciar debemos de tener claro que la etapa denominada puerperio es la que inicia 30 días antes del parto de la vaca y los 60 días posteriores al parto. Generalmente las vacas presentan una reducción en la ingesta de forrajes, y esto es debido a cambios hormonales, metabólicos y físicos, antes de que se presente el parto, dando lugar a lo que se conoce comúnmente como BEN o balance energético negativo. Al referirnos al balance energético negativo, hacemos mención al déficit de energía entre el consumo normal de la misma por parte de las vacas y la que necesitan para el mantenimiento en la etapa de gestación, como la lactación. El déficit se presenta porque la vaca gasta más energía de la que dispone, ya que tiene que darle el sostenimiento a la cría. En otras palabras, debe suministrar los requerimientos nutricionales del ternero. Al momento que las vacas minimizan la ingesta de materia seca, por lógica, la cantidad de nutrientes será menor y en consecuencia la condición corporal será afectada de forma directa, ya que la vaca inicia a movilizar reservas corporales con la intención de cubrir las deficiencias. En las vacas durante el parto y después del parto, los requerimientos de nutrientes son bastante elevados porque la vaca produce volúmenes de leche más grandes con bajo consumo de minerales, energía, proteínas, y también se debe tomar en cuenta que el calostro, que es vital, las primeras 12 horas de vida para el ternero, contiene concentraciones altas de nutrientes. Con el fin de compensar la pérdida de nutrientes en esta etapa y poder recuperarse del BEN, las vacas experimentan varios cambios, como pueden ser el aumento de la gluconeogénesis hepática a través de otros nutrientes orgánicos, reducción del uso de glucosa y más movilización de ácidos del tejido adiposo, que le brindan la oportunidad de conservar la homeostasis, con el fin de compensar la deficiencia energética. Los problemas que genera el BEN en las vacas está relacionado a la falta de minerales en las dietas proporcionadas, razón por la cual se presentan enfermedades como la involución uterina retardada, que se presenta generalmente por mala nutrición. Hay que hacer mención que los órganos genitales se ven afectados y se reduce su tamaño, forma y peso. Esto puede llegar a durar de 4 hasta las 8 semanas. Otra complicación que se puede presentar es la retención de placenta, que generalmente hace mención a la falla de no poder expulsar la placenta de las 12 a 24 horas después del parto. La causa de esta afección se puede deber a diversos factores. El hígado graso. Esto hace mención a la acumulación y deposición de grasa justamente en el hígado de la vaca. En otras palabras, la grasa corporal se inicia a movilizar hasta llegar al hígado en ácidos grasos no esterificados. Posteriormente a su llegada se metabolizan y producen glucosa, y al exceder la capacidad metabólica, se deposita en la forma denominada triglicéridos. En las vacas lecheras, la mejor forma de minimizar el BEN es a través de una buena alimentación que cumpla con los nutrientes necesarios que le servirán a la vaca para afrontar las etapas de la gestación y lactancia. Entonces el productor ganadero debe garantizar que las vacas reciban forrajes de excelente calidad y suplementación mineral de forma estratégica antes y después del parto. Otra cosa muy importante es conservar la ingesta de materia seca, al igual que la suplementación rica en carbohidratos. Otra alternativa que tiene a disposición el productor ganadero es la utilización de moduladores ruminales, como los ionóforos, como por ejemplo la monensina, o en su defecto fuentes de nitrógeno no proteico.